Bueno, otro asunto que es noticia en nuestro país, las agresiones a los sanitarios, que van en aumento. Fíjense, 2 de cada 3 sanitarios agredidos además son mujeres. La mayoría pues tiene que soportar insultos, vejaciones, amenazas, pero también lesiones físicas. Se ejerce contra las profesionales menores de 35 años en su mayoría. Según los últimos datos, el sistema sanitario español registró 2 agresiones al día en 2023, sobre todo en atención primaria. En Canarias, el año pasado, se contabilizaron 152 agresiones a profesionales de la salud. José María Rodríguez Vicente, secretario general de OMS, la Organización Médica Colegial de España. ¿Qué tal, José María? Buenos días. Buenos días. Bueno, esto parece que va en aumento, ¿no? Es triste, pero es así. Sí, tristemente las agresiones van en aumento, aunque es cierto que los colegios de médicos este año se han comunicado un 9% menos. Es decir, este año hemos registrado 769, es decir, ha disminuido respecto a 2022, pero sabemos positivamente que las lesiones producidas han ido en aumento porque la demanda de protección jurídica que prestamos desde la organización, es decir, ha aumentado desde 19 médicos que solicitaron la protección jurídica en el 2019 hasta 110 que han solicitado en 2023, lo cual quiere decir que la agresión ha sido grave para tener que intervenir, por decirlo así, el sistema judicial. ¿Y a qué achaca usted este comportamiento que con pequeñas variaciones de un año para otro, pero parece que va aumentando? Pues, hombre, sabemos, como habéis dicho, que es verdad que han aumentado. En Canarias, por ejemplo, los colegios de médicos han comunicado al Consejo 15 agresiones y se da una paradoja. En Canarias se ha agredido más a los hombres que a las mujeres, al contrario que en el resto del país, donde se agrede, como has dicho, más a las mujeres. Y también es cierto el dato que habéis dado de que se producen más en los menores de 35 años. Y quizá porque, es decir, la mayor parte del colectivo de médicos menores de 35 años es superior las mujeres a los hombres y quizá posiblemente porque el agresor vea quizá a la mujer más indefensa, más débil y quizá, es decir, abusa, por decirlo así, de la fuerza. O sea, se envalentona ante el hecho de que quien tenga enfrente es una mujer y a lo mejor una mujer joven, además. Mujer joven posiblemente la vea más frágil y quizás sea, es decir, porque hay a nivel nacional más agresiones a 66% corresponde de mujeres agredidas, o sea, 67-34%. Pero que curiosamente de los datos comunicados en Canarias se ha agredido más a los hombres. Oye, ¿y ustedes saben cómo reaccionar ante esta situación? ¿Tienen algún tipo de protocolo ante un caso como este que se pueda dar, una agresión física o verbal? Sí, nosotros ya en 2009, cuando comenzamos de la fundación del Observatorio contra las agresiones, elaboramos una guía. Este año la hemos actualizado, es decir, damos consejos de cómo prevenir, cómo actuar ante el paciente que puede llegar a ser violento, es decir, por su comportamiento en la consulta, o que ya llega de forma violenta, es decir, damos formación, tenemos un curso de cómo prevenir las agresiones contra todos los profesionales sanitarios, un curso que hemos elaborado en colaboración con la Policía Nacional, el equipo del interlocutor policial nacional sanitario, y estamos en esa labor, es decir, debemos de prevenir, pero no solamente hay que educar al médico para que en la prevención, creemos también que hay que dar comunicación y concienciación a los ciudadanos, es decir, aparte de hacer aflorar el fenómeno de las agresiones, que es como un iceberg. Conocemos la parte que se ve, pero la parte oculta no la tenemos registrada. Es decir, y es muchísimo mayor de lo que incluso las consejerías detallan, porque quizá no estamos acostumbrados a comunicar. Claro, pero José María, es que eso viene ya, digamos, ya tiene que venir con el pack completo de cada uno, es decir, agredir al médico o a quien sea, ¿no? Pero de que hay que concienciar a alguien a la hora de llegar a un centro de salud, a atención primaria, de que hay que concienciarle de que no tiene que agredir al médico, ni insultarle, ni pegarle. Pues quizá porque el ciudadano o el paciente, que es porque por eso acude, si está enfermo, quizá busca algo
que una solución inmediata, es decir, busca la curación completa, es decir, la resolución completa de su problema, y quizá desde la medicina a veces no se puede dar. Y en muchos casos no es culpa del profesional, es también culpa del sistema el que no haya quizá los recursos humanos suficientes como para poder atender las demandas en el momento. Y a lo mejor pues la lista de espera pues es demasiado, por decirlo, resulta demasiado larga, es decir, se están dando consultas en 2024 para 2025, problemas que quizá no se han detectado y van a surgir durante ese tiempo de espera, y el paciente ya llega con una carga tensional, es decir, y emocional que trasciende a lo puramente normal y puede aparecer pues fenómenos de violencia. Ya, entiendo que hay una desesperación en torno a unas pruebas que no llegan, a unas esperas que resultan demasiado largas o a unas expectativas que no se cumplen, ¿no? Exactamente. Bueno, pues José María, en todo caso, no es esa la solución, no va a llevar a ningún lado, y nos llama la atención que se esté produciendo. ¿Ustedes vinculan estas agresiones que van en aumento en el cómputo general con una peor atención sanitaria del sistema también en general? Hombre, el sistema, efectivamente, podemos decir que está colapsado quizá porque tenemos que prestar asistencia a más población de la que a lo mejor en este momento, es decir, está capacitado. Y hay, sobre todo porque hay más demanda. Es decir, yo puedo decirle que cuando yo acabé, es decir, hace ya bastantes años, es decir, desde 40 años, es decir, no acudía la población tanto a la consulta. Hoy en día hay también una hiperfrecuentación, por decirlo así, y también hay, creo que por parte de los profesionales y de la población, hay una hiperfascinación con las tecnologías, pensando que todo ha de resolverse con la mejor tecnología, con la última, y quizá a lo mejor lo que hace falta es mejorar la relación médico-paciente a través de una buena de una buena consulta en la cual haya empatía, porque hay comunicación entre el médico y el paciente. El paciente, lógicamente, quiere resolver su problema, y el médico, o todo profesional sanitario en general, estamos para procurar aliviarle, cuidarle y, si podemos, resolver el problema que él manifiesta. Por eso que haya un diálogo, José María, que es lo habitual entre el médico y el paciente, que muchos recordamos que muchas veces llegar a la consulta y contarlo y parecía que ya se nos había curado un poco lo que teníamos, ¿no? Efectivamente, es decir, la gente antes, es decir, había una frase que decía un médico que fue el médico paciente que creó precisamente el Foro de los Pacientes, Albert Jovel, que decía que él entendía que no pudieran curarle, pero nunca entendía que no pudieran tratarle y cuidarle. Y yo creo que nosotros estamos para eso. Por eso es inentendible que se pueda agredir a quien intenta curarte. Desde luego, eso es la premisa de la que partimos. José María, muchas gracias. Buenos días. Vale, a ustedes.